mientras nos deleitamos en el Espíritu Santo por toda esta alabanza que acabamos de presenciar. Así que pues el Señor está aquí, Cristo está aquí entre nosotros. Así que pues, ¿quién está contento en esta mañana? Amén, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí para aprender del Señor, edificarnos en su palabra. Y bueno, pasando a este aspecto, les voy a pedir si abrimos nuestras Biblias en el siguiente pasaje que se encuentra en Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21, y vamos a leerlo todos juntos y a ver qué el Señor nos trae en esta mañana, qué es lo que el Señor nos dice. Dice así la palabra del Señor, ¿ya lo tenemos ubicado? Amén. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, los que estamos aquí, Señor, alabando tu nombre. Ahora te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para edificación, a través de lo que vamos a escuchar por medio de tu palabra, a través del mensaje que nos tienes, Señor, para edificación de nuestras almas, por medio de tu palabra, Señor. Y así como dice esta escritura, de que la muerte y la vida están en poder de la lengua, sabemos que tú hablas, y cuando tú hablas, revelas perfección de doctrina, perfección de entendimiento, y tú deseas que sea ese el patrón que nosotros usemos también cuando hablemos, que tengamos poder para bendición, que tengamos poder para edificación. Gracias, Señor, te damos por los que nos vas a decir en este día. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya es cierta costumbre, voy a comenzar el mensaje con una pequeña historia. El título se puede construir de la siguiente manera: el poder de las palabras, construir o destruir. Y en esta pequeña historia que les voy a contar se trata pues de un hombre que fue con un sabio entendido, muy arrepentido, porque había dado mal testimonio de un amigo y había hablado mal de un amigo. Entonces este hombre consejero, pastor, ¿verdad? O sabio, le pidió que rompiera una almohada de esas que están llenas de plumas, ¿verdad? Que son así muy, muy conocidas, en el espacio abierto en un día donde hacía mucho viento. Y entonces el hombre fue, ¿verdad? Y rompió su almohada y pues salió ahí todas las plumas, ¿verdad? Se esparcieron. Y luego fue con este consejero y le dice el consejero: ahora recoge todas las plumas. Y el hombre que había roto la almohada, pues le comenta: pues es imposible, ¿verdad? Se fueron por un lado y por el otro, y el viento se las llevó. Y entonces el consejero le contesta a este hombre atribulado: así sucede con las palabras. Una vez pronunciadas, nunca podremos recuperar por completo sus efectos ni saber en dónde van a terminar. Entonces nuestras palabras efectivamente sí tienen un enorme poder, pero no es un poder mágico como el que se habla por ahí, ¿verdad? De nomás dilo y sucede, ¿verdad? Y cosas. No, no es eso. Es un poder de influencia, un poder de bendición o de destrucción, de acuerdo con lo que Dios ha establecido para el propósito que tiene para nuestra habla.
Vivimos en un tiempo y en un ambiente social donde abundan dos extremos con respecto a este tema. Uno es personas que no miden lo que dicen, di lo que quieras, no pasa nada, y se la pasan hiriendo y destruyendo, ¿verdad?, a todo mundo y autojustificándose. Ay, no, hombre, no pasa nada, no te la tomes tan a pecho, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? No es personal, ¿verdad? O sea, y así, ¿verdad? Hablan y hacen y deshacen con su boca por todas partes. Y el otro extremo es personas que creen que las palabras tienen un poder sobrenatural, que por el solo hecho de pronunciarlas se crea una especie de realidad, pensando que basta con declarar algo para obtener prosperidad, para obtener éxito y para que las cosas sucedan de forma casi mágica. La Biblia condena estos dos extremos. La Biblia enseña que nuestras palabras tienen consecuencias reales, porque nuestras palabras reflejan lo que hay adentro de nosotros, lo que está en nuestro corazón. Esa es la razón por la cual las palabras tienen poder. Y estas palabras influyen en otros para bendición o para destrucción. Y Dios nos pedirá cuentas de todo aquello que hayamos dicho. Y Dios también enseña, o más bien la Biblia también enseña, que solo Dios es el que tiene el poder de crear con su palabra. Dice la Escritura que Él dijo y las cosas fueron hechas, ¿verdad?, en la creación. Entonces nosotros, nuestro deber es hablar siempre con fe, obediencia y verdad, pero sin creer en esto de las fórmulas mágicas que está muy de moda hoy en día. Y entonces, para desarrollar este tema, vamos a hablar de 6 puntos. De hecho, ahorita estaba viendo, son un pequeño paréntesis, ¿verdad? Son 6, lo hubiera puesto así 7, ¿verdad? O lo hubiera dejado en 5, ¿verdad? Sí. Pero bueno, son ahorita 6. 6 puntos que nos van a enseñar lo que son las palabras en relación con la Biblia, en relación con nuestra alma, y cómo debemos de manejarnos con nuestras palabras, con todo lo que decimos. Y vamos a empezar por el primero, que es el punto número... sí. A ver, así ya. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Muy bien. Así vamos a empezar por el punto número 1. Ni modo que con el 6, ¿verdad? Sí. Bueno, por el punto número 1. Las palabras revelan el estado del corazón y esta es la esencia del mensaje. Vamos a ver este versículo que tenemos aquí señalado, Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice lo siguiente, ¿ya lo ubicaron? Amén. Miren, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo que no necesita mucha explicación este pasaje. Lo que decimos no aparece por accidente. Si constantemente estamos hablando con amargura, con orgullo, con ira, con falsedad, es porque lamentablemente eso es lo que está dentro de nuestro corazón. Las palabras pudiera decirse que son un termómetro para el ser humano, un termómetro para el estado de su alma. Entonces, para cambiar nuestro vocabulario, es necesario que Dios cambie nuestro corazón. Y esto se logra por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué es de lo que queremos estar llenos?
Si según el principio bíblico de la abundancia del corazón habla la boca, entonces ¿de qué nos alimentamos espiritualmente? ¿O qué tanto nos alimentamos espiritualmente? Y este es un gran problema para el cristiano de este tiempo. Nos alimentamos muy poco de la palabra. Como mucha gente, ¿verdad? A veces toma muy poca agua, ¿verdad? Por decir, a lo mejor yo debería de levantar la mano, ¿verdad? En eso de la poca agua, ¿verdad? Pero es algo parecido así. Si tú no te alimentas, si tú no te nutres, pues entonces tu cuerpo va a reflejar el estado de aquello que consumes o dejas de consumir. Y es lo mismo con las palabras. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces más vas a expresar, de acuerdo con el poder del Espíritu Santo, palabras que sean de bendición, de edificación para ti mismo y para los demás. Entonces, este principio es de gran importancia y lo tenemos que tener en cuenta y en mente. Las palabras no son solamente cosas que se dicen, conjunto de letras ahí nada más, no. Hablan del estado espiritual de una persona en concreto, de la abundancia que hay en su corazón. Y las palabras entonces revelan el estado del corazón del ser humano. Punto número 2. Las palabras tienen la capacidad de sanar o de destruir. Vamos a ver el pasaje que se encuentra allí, Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18. Dice de la siguiente manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así tan sencillo. Y nos va a llevar a una disyuntiva. ¿Qué es lo que queremos ser? Hombres y mujeres que con nuestras palabras sean como golpes de espada, que abren heridas y son sangrientas, o hombres y mujeres cuya lengua sea medicina para el alma. Eso es el punto esencial en este mensaje. Muchísima gente está herida, muchísima gente vive en una situación de amargura porque fue herida hace mucho tiempo y recuerdan frases que les fueron dichas, y ahí es donde se encuentra este poder de influencia de las palabras. Pero también hay otras personas que están en una situación de mejor o de más bienestar porque recuerdan palabras de bendición que alguien les dijo. Palabras de bendición que como una unción, un ungüento, sanó sus heridas. Y ahí es donde tenemos ahí esa capacidad de escoger o una cosa o la otra. Y el Señor quiere que escojamos el bien. Es como cuando el Señor pone, ahí está. Cuando le dijo Josué al pueblo, ahí están los dioses de los amorreos y aquí está Jehová, que es lo que ustedes escogen. Y yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Que dice Josué. Pues es algo parecido. Todos somos capaces de tomar una decisión al respecto de este tema. Queremos que nuestra boca sea una espada filosa, una arma peligrosa, o queremos que nuestra boca se vuelva un botiquín de primeros auxilios para que sea bendición o edificación de alguien. ¿Qué haría usted? ¿Qué escogería usted? Y es que normalmente pues nos justificamos, es que no puedo,
es que me saca de mis casillas, es que, etcétera, pues recurra al poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Va a dudar de la capacidad del Espíritu Santo de transformar su vida? ¿Va a dudar de la capacidad de Dios de transformar sus palabras? Pues yo creo que no. Entonces, cada conversación es una oportunidad para sanar o para herir. Escoja la mejor parte. Escoja sanar. El punto número 3. Dios nos llama a controlar nuestra lengua. Santiago 3, versículos 5 y 6. Santiago 3, versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua fue creada por Dios con un propósito de bendición. A tanta gente que el Señor en su misericordia y gracia le ha dado una voz prodigiosa. Entre ellas nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí de la alabanza que cantan muy bonito, ¿verdad? Así una florecilla. Pero bueno, es un ejemplo de para lo que Dios creó la boca, el habla, para alabarlo, para bendecir, para sanar. Pero es el diablo el que trastorna, el que adultera todas las cosas que Dios creó de manera perfecta. Y dice por eso aquí, la lengua es un fuego de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno cuando no está Dios controlando y transformando nuestro corazón y con ello lo que decimos. La lengua es pequeña, pero puede incendiar un bosque entero, porque recordemos, el punto no es tanto la lengua en sí, sino que es aquello que refleja lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que tenemos en abundancia. Y no hace falta un gran pecado, un pecado ostentoso y escandaloso para destruir un matrimonio, para destruir una amistad, para destruir una vida, para destruir un futuro y para destruir incluso una iglesia. Entonces no permitamos, no sigamos el juego al diablo usando mal los dones que Dios nos ha dado para bendición. Hoy en día, de hecho, ¿con quién? Con la hermana Leida, sí, o no fue con la hermana Leida. Bueno, no me acuerdo con quién estaba platicando de que antes se cuidaba mucho en los programas de que no se dijeran vulgaridades. Y hoy en día ya no. Y así era como estar ahí hablando, y ahí hablando como verduleros, ¿verdad? Como vulgares, ¿verdad? Entonces, finalmente, ahí vemos la perversión de la lengua, la perversión de lo que se dice. No queremos nosotros ser parte de esa cultura que pervierte los dones de Dios.
Muchas veces basta con una conversación imprudente para destruir algo. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener la capacidad de reflexionar antes de decir. Tenemos que tener la capacidad de pensar en, ¿es verdad lo que vamos a decir? ¿Edifica a la persona? ¿Bendice a la persona? ¿Va a ser de utilidad? Para poder pensar antes de hablar. Porque hay gente que de veras me parece que nada más tiene boca, ¿verdad? No tiene mente ni nada más. Y eso es un gran problema. También es importante que pidamos a Dios, por eso estas cosas dependen de Dios, hasta las cosas más simples. Porque tenemos que discernir y tener la sabiduría adecuada, porque hay cosas que también es necesario decirlas con el tacto adecuado. Y es necesario incluso a veces decir cosas que puedan ser dolorosas al principio, pero que a la larga es mejor decirlas porque edifica más. Doy dos pequeños ejemplos de este caso. Y esto lo digo no como ejemplo de, ay, bueno, pues que dijo que dijéramos todo. No. O sea, hay que tener la sabiduría de qué distinguir de lo que es útil, lo que edifica, lo que beneficia, lo que bendice, de lo que no. Porque hay veces en las que la gente no habla cuando conoce de antemano la maldad de cierta persona y ve que esa persona se empieza a juntar con este y con este y con este y con este y sabe que esa persona es capaz de lastimar a todos aquellos con los cuales se está juntando y se calla y no dice nada. Así, no, es que no quise decirte nada, lastimar tu corazón, etcétera, ¿verdad? Cualquier frase. Y luego esa persona malvada hace un desgarriate, hace un mitote, lastima a toda la gente, y luego después esa gente va con el que sabía y le dice, no, pues fíjate que me pasó esto y me hizo esto y me hizo el otro. Ah, fíjate, sí, pues sí, yo sí sabía, pero pues no te quise decir. Uy, pues me hubieras evitado todo un viacrucis, ¿verdad? Si me hubieras dicho desde un principio. Pues hay veces en las que tenemos que distinguir bien entre algo que se va a decir para edificación y el chisme. No es lo mismo. Tenemos que distinguir bien algo que es justo decirlo de la murmuración maligna y maliciosa. Es diferente. Por eso tenemos que saber bien, pedir a Dios la sabiduría para poder decir las cosas que sí son oportunas. Otro caso también es cuando una madre, ¿verdad? Una madre sobreprotectora, ¿verdad? Recibe la noticia de la escuela, oiga, su hijo, mire, ya hizo todo esto, y pues para que sepa. Y le pregunta el papá, ¿y te hablaron de la escuela? ¿Y qué te dijeron? No, nada, todo está bien. Para proteger al hijo de consecuencias. Pues no, ¿verdad? Hay cosas que se tienen que decir. Hay cosas que es necesaria decirlas. Por eso tenemos que ser sabios para distinguir qué cosa es prudente callar, qué cosas es necesario decir, con el tacto adecuado, con la unción adecuada del Espíritu Santo en nuestra boca. No nomás así. Recordemos, hay una frase que me gusta decir, la verdad sin amor es puro cinismo. El amor sin verdad es libertinaje, ¿verdad? Espero que se entienda esa frase, si no ahí luego se les explico más detenidamente. Punto número 4. No caigamos tampoco en la falsa idea de que las palabras crean la realidad. ¿En qué sentido? Vamos a ver en qué sentido. Vamos a ver ese pasaje, Marcos 11.
Marcos 11, del 22 al 24. Vamos a ver lo que dice. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si vemos este pasaje aislado, sin su contexto amplio, pues vamos a creer que es una especie de mantra que nos permite entrar a un mundo donde nada más decía a voluntad, yo puedo pedir algo y se puede hacer y se acabó. Y no es así. Este pasaje suele usarse para enseñar esa idea errónea que simplemente basta declarar algo para que suceda y ya, y hacerle a Dios manita de puerco, ¿verdad? Porque no se puede Él resistir, ¿verdad? Y tiene que cumplir lo que estás pidiendo. No es así. Jesús habla de una fe puesta en Dios y en la soberanía de Dios. Dios no va a hacer algo contrario a su voluntad. Dios no va a conceder algo contrario al propósito que Él ha determinado. Por lo tanto, esta frase que acabamos de leer, este pasaje debe verse en ese contexto de que Dios es soberano. No se trata de poder mágico de nuestras palabras. No se trata de decláralo y será hecho. No se trata de pensamiento positivo, de prográmate y visualiza para que visualízate como gran empresario, visualízate como un gran estratega. Visualízate porque el poder está en ti. Tú eres, así como dicen hoy en día, tú eres un ser completo en ti mismo y en ti tienes el poder. Es falso. La Biblia nunca enseña que los creyentes crean realidades a voluntad con declaraciones positivas. Eso es una falsa enseñanza que ha entrado a muchas iglesias y por eso muchas iglesias se llenan porque les endulzan los oídos con este tipo de doctrinas falsas. No sé si se ha conocido, ya tiene sus años de que eso pasó, ¿verdad? De que un conocido predicador empezó a decir que la gente, los creyentes eran Jehová Junior, eran un Dios chiquito. Porque, es que tú eres hijo de Dios, bueno, entonces eres un Jehová Junior. Y como eres un Jehová Junior, tienes poder en tu boca para declarar y pedir y que se te haga hecho, que se te abran las oportunidades, los millones, los billetes. Es falso todo eso. Solo Dios es el único con el poder de hablar y que las cosas se hagan. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados por fe y por gracia. No somos de la misma esencia de Dios para decir esa locura de Jehová Junior. Nosotros solamente nos toca orar, confiar, obedecer y creer en la buena voluntad de Dios. Creer en que Dios va a hacer todo lo que sea bueno, agradable y perfecto de acuerdo con su soberanía. Eso es lo que nos corresponde. No manipular a Dios, no hacerle jugar al victimismo con Dios. Eso no nos toca como creyentes. Punto número 5. Dios quiere que nuestras palabras edifiquen. Vamos a Efesios 4:29. Efesios 4, versículo 29.
Dice de la siguiente manera, Efesios 4, versículo 29. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada día podemos hacer elecciones correctas con respecto a lo que decimos, y otra vez viene, ¿qué haría usted? ¿Escogería ser de bendición o escogería ser una espada que abre heridas, que sangren? Porque cuando aquí se habla ninguna palabra corrompida, no está hablando solamente de maldiciones y malas palabras, que eso ya de plano, de faul, ningún cristiano debería decir. Habla, además de eso, de cómo usamos nuestra lengua, lo que hemos estado hablando. Dios quiere que nuestras palabras edifiquen. Cuando hablamos de ese término, edificar, viene o está asociado con la palabra construir. Entonces, Dios quiere que nuestras palabras construyan, no destruyan. Así de sencillo. Entonces, ¿qué escogería usted? ¿Animar en lugar de criticar? ¿O restaurar en lugar de condenar? ¿O humillar en lugar de levantar? ¿Cómo salen las personas después de hablar con nosotros? Salen fortalecidas en nuestra familia. Por ejemplo, a lo mejor ese es nuestro entorno más cercano, donde a veces nos soltamos más, ¿sí? A veces fuera de ahí como que tratamos de controlarlos, aparentamos más, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor nuestro entorno familiar nos puede dar un mejor termómetro de este aspecto. Las personas salen fortalecidas, bendecidas, después de hablar con nosotros, o las personas salen con ganas de nunca volver a hablar con nosotros en la vida. Ya ni me digas, ¿verdad? Como se dice en muchos así. Ya no te quiero ni oír, no te quiero ni ver. Dame espacio, ¿verdad? Porque no te soporto. ¿Cuál de las dos formas es lo que nosotros finalmente terminamos proyectando, haciendo en nuestro entorno? ¿La gente que habla con nosotros sale bendecida o sale con las ganas de mejor ya no tener un encuentro jamás con nosotros? Tenemos que pensar bien eso. Tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos construir. ¿Para qué nos van a hacer? ¿Para qué va a servir aquello que voy a decir? Punto número 6. Un día daremos cuenta de nuestras palabras. Mateo 12, vamos a ese pasaje, Mateo 12. Mateo 12, versículos 36 y 37. Dice de la siguiente forma, Mateo 12, versículos 36 y 37. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No significa que por nuestras palabras obtenemos la salvación o la perdición, sino que nuestra relación con Dios, la fe que tenemos en Cristo,
tiene que trascender a nuestra propia personalidad, nuestro ser, para transformarnos a semejanza de Cristo. Y ahí es donde se va a ver qué es lo que decimos. Y si nuestro corazón habla cosas buenas, significa que estamos en una relación correcta con Cristo. Si nuestro corazón guarda cosas malas y hablamos cosas malas, es que nos falta perfeccionar nuestra relación con el Señor. Entonces, de toda palabra ociosa daremos cuenta. Aquí hemos visto la importancia que Dios le da al hecho de hablar y cómo usamos nuestra boca, para qué la usamos y cuáles son las directrices básicas para guiarnos bíblicamente en lo que decimos. No se trata, como dije hace un ratito, de solamente evitar malas palabras. Porque luego a veces la gente se justifica, es que yo no digo malas palabras. Pues no, pero haces chisme, murmuras, manipulas, haces victimismo, ¿verdad? Chantajeas emocionalmente, ¿verdad? Pues eso también no es algo que se deba de conservar, sino más bien de desechar, de evitar. Entonces es necesario evitar todo esto que les comento. El chisme, las promesas falsas, la murmuración, el victimismo, no solamente las malas palabras, que como dije, eso por default ya no deberían de estar en la vida de un cristiano. Para ir cerrando este mensaje, vamos a hablar, o más bien pues simplemente retomar y hacer una remembranza básica de lo que hemos estado hablando. Las palabras sí tienen poder, pero no es un poder mágico. No es un poder esotérico como los brujos que salen ahí en la tele. Y dígalo porque su palabra tiene poder. No. Eso es falso, ¿sí? No es una fuerza mágica que obligue al universo a obedecernos. No, todo eso es falso. El poder de las palabras es, número uno, porque refleja nuestro corazón, refleja nuestro testimonio, porque afectan profundamente a quienes nos rodean. El número 2. Número 3, porque fortalecen o destruyen las relaciones de quienes nos rodean. Número 4, porque Dios escucha cada una de ellas y es lo que a veces perdemos de vista. Dios oye todo lo que decimos, aún en un medio donde, pues ya no estoy enfrente del pastor, ¿verdad? Ya no estoy enfrente del hermano, de la hermana, ¿verdad? Ahora sí, ¡puf!, ¿verdad? Y sale todo y creemos que, pues aquí estamos en un lugar seguro. Pues no, porque Dios escucha cada una de ellas. Y de toda palabra ociosa y corrompida que digamos, rendiremos cuentas en el día del juicio. Cristo, el Señor Jesucristo, es el ejemplo perfecto. Siempre habló con verdad y gracia y vida. Y ustedes pueden ver el ejemplo de Cristo al quien tuvo que decirle una verdad, se la dijo. No se anduvo con miramientos en ese aspecto. Pero todo lo que decía estaba pegado a la verdad, a la gracia y a la vida. Dentro de eso a veces dijo cosas que eran dolorosas para quienes lo escuchaban. Y pues ni modo, se tenía que decir. Pero lo dijo bien, con gracia, con verdad, con santidad. Esa es la forma, ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener. Incluso en la cruz, el Señor Jesús no se puso a decir ahí diatribas y gritos, ¿verdad? No, pues bendijo a los que
estaban ahí alrededor y eran parte del proceso de sufrimiento que él estaba pasando en ese momento. E incluso dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Que nuestras palabras entonces sean conocidas, no por su volumen, no por su estruendo, no por reflejar un carácter fuerte. No, es que yo soy bien claridoso y bien dicharachero, ¿verdad? Y yo así soy. No, pregúntate, no si eres claridoso, dicharachero, ¿verdad? O carácter fuerte. No, pregúntate si lo que tú dices refleja el carácter de Cristo. Ese es el punto principal. Entonces, tenemos que preguntarnos varias cosas. La primera, ¿estoy construyendo o destruyendo con mi manera de hablar a nivel personal? Pregúntese eso, hermano. ¿Estoy construyendo o destruyendo con mi manera de hablar? La segunda, ¿lo que hablo refleja un corazón transformado? Venimos aquí, alabamos al Señor, incluso cuando hay la Santa Cena, tomamos la Santa Cena con mucha solemnidad, pero pregúntese al final de cuentas, ¿mis palabras reflejan un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús? Finalmente, ¿confío en el Señor, en su soberanía, en su voluntad, o confío en declaraciones místicas y sobrenaturales que supuestamente me van a hacer crear la realidad que yo quiero? Pregúntese y reflexione sobre ese aspecto. Pídale al Señor que ponga guardia en su boca. Pídale al Señor que el Espíritu Santo tome control de todo su corazón para que todo lo que hable sea de edificación y de bendición. Que el Espíritu Santo transforme completamente nuestra vida, que nos lleve de gloria en gloria, como siempre decimos, a la estatura del varón perfecto, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y dice Pablo, que el poder del Espíritu Santo os santifique por completo. Y por completo es por completo. No una parte sí y otra parte no, o cuando estoy con el pastor sí y luego después ya no, ¿verdad? Por completo. Es necesario que tomemos conciencia de este aspecto, de este punto. Porque la palabra, la boca puede ser de gran bendición, pero también puede ser de gran desgracia y destrucción. Vamos a ponernos de pie un momento para reflexionar un poquito más, los que puedan hacerlo, ¿verdad? Ponerse de pie. Vamos a reflexionar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este momento en el que nos has dado estas palabras, este mensaje. Señor, de antemano perdónanos. Ore al Señor, hermano, ahí. Señor, de antemano perdónanos por toda palabra ociosa que hemos pronunciado, por toda palabra corrompida que no debimos haber hecho, por la facilidad con la que nos sentimos en cierto ambiente en confianza y en uno ya no, mostrando diferentes caras de nuestra personalidad según donde estemos. Y sabemos que el Hijo de Dios no debe ser así. El Hijo de Dios debe ser igual con todos y en todas partes. Permítenos, Dios, tomar conciencia de esto, Señor. Perdónanos toda nuestra palabra corrompida y perfecciona nuestra boca. Todo fue creado por Dios para bendición.
pero el diablo lo distorsiona. Como muchas otras cosas, lo que fue creado para bendición, el diablo lo distorsionó. De tal manera que hoy en día lo que podemos encontrar en el mundo es corrupción de las bocas de muchísima gente. Pero Señor, nosotros que estamos aquí, no queremos ser partícipes de eso y te rogamos que nos perdones, pero que también que transformes de forma completa nuestro corazón para que nuestra boca sea usada conforme a la riqueza espiritual que has puesto en nuestro corazón transformado. Haga esa oración suya, hermano, hermana. Y sígale pidiendo al Señor: Señor, transforma mi corazón, transforma mi boca, mis palabras, transforma mi corazón, transforma mis palabras. Para eso hemos recibido al Señor Jesucristo. Cuando decimos, usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón para perdón de los pecados y se arrepiente de sus pecados, no es simple declaración o palabrería vana, es una realidad espiritual. Porque recuerde que Dios oye todo lo que decimos, todo lo que pensamos. De Dios no nos podemos esconder, ni en el cuarto más recóndito y aislado, ni en la cueva más desierta podremos escondernos de la presencia de Dios y del oído de Dios. Así que seamos conscientes de esta realidad. Cristo, el Hijo de Dios, vino para restaurar lo que se había perdido, para restaurar el proyecto original de Dios, de un hombre en comunión con Dios y en santidad continua. Y por eso nos acercamos al Señor Jesucristo, por eso seguimos al Señor Jesucristo. Tomé conciencia del gran compromiso trascendente que tiene, hermano, que usted esté aquí en este momento. No vino en busca de una religión o en busca de ciertos rituales que se sienten bonitos. Vino en búsqueda de una relación con el Hijo de Dios, con Dios mismo y con su Santo Espíritu. Y ahora hagámonos conscientes de que nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo no es el de al lado, el de arriba, la mamá, el papá, la familia, la cultura. No, esos no son nuestros ejemplos. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús, que fue el que vino y nos dio el ejemplo de hablar con gracia, hablar con verdad, hablar para edificación. Y aunque resultara doloroso en ciertos momentos y difícil y amargo, también lo tuvo que decir y lo dijo también con gracia y con verdad. También pídale al Señor, hermanos, danos la sabiduría para saber cuándo hablar. No siempre es necesario hablar, pero a veces es necesario decir cosas que se tienen que decir. Gracias, Señor, te damos. Padre, bendice esta iglesia, La Puerta Estrecha. Padre, haz llegar nuevas personas, nuevas familias interesadas en ser discipuladas, en conocer de tu palabra, Señor. Ensancha, Señor, esta tienda llamada La Puerta Estrecha. Perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos si hemos sido descuidados. Ayúdanos y bendícenos, Padre Santo, para seguir activos en tu obra, en la construcción del reino de Dios en este mundo. Y ahora, Padre, volvemos al terreno de la vida cotidiana donde tenemos oportunidad de buscarte continuamente y de ser transformados continuamente. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.